relacionado con los hombres de negro. Podríamos tal vez iniciar con... ¿le parece a usted, Carlos Muñoz, dar una entrada a este tema? Bueno, podemos hacer un pequeño esbozo para los auditores que están con inquietud, que son los hombres de negro. La mayoría lo conocemos, pero sobre todo los lolos que se incorporan al programa. Decirle muy breve, ¿qué son los hombres de negro? Lucho, ¿sí? Sí, yo justamente en casa están grabando el programa y este programa va a ser vía Buenos Aires por la razón que el corresponsal nuestro, don José Luis Di Rosa, no sabe absolutamente nada de hombres de negro allá. Por lo menos él lo manifestó en su correspondencia, ¿no? Entonces nosotros mandaremos... Pero me parece bastante extraño porque tengo entendido que Fabio Serpa incluso ha escrito un libro sobre la materia. Sí, sí, hombres de negro. Pero lo que nosotros traemos, el video lo mandó a pedir, curiosamente, y nosotros vamos a sacar copia y se lo mandaremos porque están muy interesados en eso. Incluso ya vamos a hacer contacto telefónico que nos va a explicar el porqué de todas estas cosas. Ahora, en cuanto al hombre de negro, hay bastante que decir. Incluso, si el tiempo no alcanza, traigo una grabación de un chileno que tuvo un encuentro con una mujer y un hombre de negro. Lo cual es novedoso porque generalmente decimos que los hombres de negro son eso, hombres. Sí. En este caso aparecería una mujer, digamos, interviniendo, no siendo lo habitual que es una pareja, porque tampoco se presentan de a tres, sino que generalmente son de a dos. De a dos. Es una pareja de hombres de negro, que es lo más común, y si el hecho ocurre en Estados Unidos, lo mismo puede ser en Alemania, lo mismo en Chile, es igual. El caso de la mujer es escaso, ¿eh? Que se identifican por una vestimenta especial, por actitudes especiales y todo lo que vamos a ir narrando en los siguientes minutos. El caso del chileno, la mujer se le quedó los guantes de negro. Bueno, a modo de introducción, y tal como decía usted, don Patricio, hay algunas características muy sobresalientes en estas personas. Se trata de que cada vez que alguna persona observa un fenómeno relacionado con ovnis, ¿no es cierto?, en la cual existe un aporte nuevo o novedoso o que puede llevar realmente a descubrir parte de este misterio, posteriormente son visitados por personas que se le ha llamado el nombre de hombres de negro, porque efectivamente en muchos casos, en la mayoría de los casos, vestían con modas más o menos atrasadas, así de los años 50, 40, vestidos de negro. Suelen tener rasgos un poco orientales, ¿ya? En algunos casos con movimientos robóticos, y su misión principal es amedrentar. Es decir, ¿no es cierto?, tú te callas porque si no te puede pasar más de alguna cosa. Y posteriormente, ¿no es cierto?, algunas investigaciones que se han seguido respecto a estos personajes, porque ellos dejan una tarjeta o una dirección, qué sé yo, y la pista se pierde porque han resultado ser absolutamente falsas. Lo curioso que dentro de los casos que tenemos acá está Jesus y Jane McDonald. Y personalmente a mí me llamó la atención de que también dentro de estos casos estaría el doctor, que todos sabemos el caso de Vilas Boas, o Olavo Fonte, también muerto en circunstancias muy extrañas, con visita de hombres de negro. Yo quisiera comenzar primero planteando si en Chile tenemos este tipo de casos. ¿Recuerda usted alguno? Yo por lo menos ya tengo algo que comentar. Y si me lo permiten, voy a dar el más característico y más novedoso que me tocó en suerte conocer, y que es el que se menciona con la clave ojo de gato. Ah, sí, me acordé. Pero aparte de ese ojo de gato, hay otro hecho que ocurrió también en Agua La Gloria, Chihuayante, Concepción.
Eso seguramente usted lo va a recordar, Luis Riquelme, ya que ya me acordé. es oriundo de Concepción, al igual que un servidor, pero usted me parece que por aquel tiempo estaba aún Yo por la zona. estaba por allá, ya, y súper caso. Y el curioso, hombre de negro, con lentes con oscuro en la noche. Esa fue característica del Eso. caso allá en Chehuayante. Correcto. Y el que los vio me parece que fue una persona joven. No, fue un taxista. Un Él fue taxista, ya. a dejar a tres personajes a una casa en Chihuayante. Y le pareció tan raro, porque supongamos que fueran las 9, entre 8 y 9 de la noche, y lo fue a buscar después a medianoche y estaba exactamente igual, con sus lentes, y regresaron a un punto X y después no se supo más. Por lo menos, yo me acuerdo, eso fue por allá, por julio del año 1968, lo que estaba viviendo allá. Fue muy comentado eso. Me parece que se hablaba también ahí y que a la gente le llamaba mucho la atención. Casi no podían aceptar que si se hablaba de hipotéticos extraterrestres se mencionara la existencia de billetes, ¿no?, en las manos de ellos, que manejaban el dinero común y corriente. Generalmente allá, con el sector allá en Concepción, Chihuayante, todas las personas saben más o menos quiénes, cómo hablan los ingleses, los norteamericanos, portugueses, todo. Pero este no era un lenguaje normal. O sea, no lograron ubicar la saber. característica Exacto. del sonido, ¿no es cierto?, Correcto. del idioma. El idioma no lo pudieron, digamos, catalogar si era, qué país era. Nada, absolutamente nada. Bueno, ese sería uno de los primeros casos conocidos por allá en la zona de Concepción, año 1968. 68. El que voy a comentar me parece que es un poco posterior, no mucho, yo creo que es cercano al año 70, tal vez 69, 70, porque, bueno, es un poco difícil hacer los recuerdos en forma precisa. Pero esta emisora estaba en la calle Agustinas en aquel tiempo y por eso me permito, digamos, tener un poco de recuerdo inseguro de aquel tiempo. Pero en lo sustantivo, ¿qué ocurrió? Un taxista llega en cierta ocasión a verme y me narra o me anticipa que me va a hacer una narración de la cual tengo que poner mucha atención porque luego de su relato a él se le va a olvidar. Me llamó la atención de inmediato porque eso no es común, que una persona plantee una situación de esa naturaleza. Puse entonces oídos a este personaje e incluso lo invité a mi automóvil y coloqué la grabadora bajo el asiento. Porque me parece que es mucho más positiva esta condición para los efectos de que la persona no se sienta cohibida, molesta o incómoda. Y bueno, el relato de él fue el siguiente. En su viejo taxi tuvo ocasión de ser llamado por dos personas altas, vestidas de oscuro, con sombrero negro y lentes negros. Le llamó la atención. Era como si fueran un par de gemelos, dijo. Al subirse al auto, y ya habiéndole llamado la atención la forma de la vestimenta, se quedó pensativo acerca de los personajes extraños. Y miraba por el espejo retrovisor de vez en cuando como para observarle los ojos, porque le daba la impresión de que se trataba de no videntes o de invidentes. Y esa era su idea, ¿no? Y de pronto ellos le sacan de su interrogante, diciéndole: usted está preocupado por nosotros.
nosotros no somos de acá. Entonces el taxista señala, no son de Chile. No, no somos de acá. Por lo tanto, él le dice, no son de la tierra. Y ellos simplemente aprueban, ya sin hablar. Lo primero que le preguntaron lo primero que llamó la atención fue el asunto de los anteojos, a lo cual ellos señalaron, ¿por qué le preocupa porque estamos con anteojos oscuros? Él dice, sí, efectivo, es que nosotros, ojo de gato. El taxista dice que las conversaciones fueron así, parcas, breves, pero muy precisas. Bueno, con personajes semejantes y con esas vestimentas, él siguió intranquilo hasta que en un momento le dicen que se detenga, o él sintió que había que detenerse, descienden, le cancelan, y aquí viene otra vez la coincidencia con Concepción, porque uno dice, si son extraterrestres o algo así, ¿cómo manejan dinero? Sí, manejan dinero. Es como si fuera a lo mejor un hombre de Japón, o de la China, o de, qué sé yo, de Filipinas, y llega acá y igual va a procurar cambiar dinero, ¿no? O conseguir dinero. Cancelaron, pero lo que a él le llama la atención es que le dicen, luego o pronto lo vamos a necesitar de nuevo. Fue lo último que hablaron, y él vio que se alejaban hacia la oscuridad de un cerro, acá en Santiago, en el sector Pedro de Valdivia Norte. Yo no recuerdo bien si ya me narraron que luego vio una luz que se desapareció. Una luz que estaba, que los tomó y desapareció. Bueno, este relato me lo hizo y me advierte lo siguiente. O no, esa fue la segunda parte. Hasta ahí llegó él. En que nos vio perderse en la oscuridad y dijo, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Hacia dónde van? Se sigue haciendo consultas este taxista. Posteriormente, y al regreso, él iba preocupado porque dice, ¿cómo me van a ubicar? Si no saben dónde vivo, ni cómo me llamo, ni nada. Y entonces ese pensamiento era el que le acompañaba en su trayecto de regreso al centro de la capital, cuando lo hace parar un pasajero. Este pasajero era nada menos que un conocido artista que se llama Armando Navarrete. Y Armando Navarrete, curiosamente para nosotros, Luis Riquelme, también es penquista. Sí. Ya hicimos la trilogía, fíjese, sin quererlo, de Concepción. Y Mandolino entonces es el que recibe una versión de estas historias. La versión que él recibe fue la primera. Claro. Esta que yo he narrado la recibió en realidad Mandolino. Mandolino fue. A mí me cuentan la segunda. O sea, este taxista me contó la segunda, que es la que ahora yo voy a narrar. Y esta es la que yo dejé grabada, en verdad. La primera solamente la supe a través de un relato de Armando Navarrete. La que me cuenta dice, estando yo en mi casa, en el sector de Independencia, o Conchalí, o Recoleta, para el sector norte de Santiago, y estando mi familia frente al televisor, de pronto mi señora se asusta porque aparece una lucecita como que penetró por debajo de la puerta, como una luz que del porte, del tamaño de una pelota de ping-pong, pero una luz rojiza, como si fuera de muchas partículas cohesionadas. Y mi señora se asusta y dice, ¿qué es eso? Por Dios, ¿qué es eso?
Y el taxista le responde: no te preocupes que me están llamando. Por supuesto que ella no entendió mucho esta explicación. Le dice: vuelvo luego. Se va el taxista y la luz, por supuesto, que va delante de él. ¿Hacia dónde creen ustedes que se dirigió la luz? Hasta el taxi que estaba estacionado en la calle. El taxista toma el taxi y la luz va delante del mismo, como si fuera estos logotipos, estas insignias que tenían los antiguos vehículos en la puntita, ¿no? Los autos llevaban en el capó generalmente una insignia, si fueran de la empresa Chevrolet o De Soto o Packard, qué sé yo. Y entonces estamos hablando de los autos más antiguos, ¿no? Le guía esta luz, va por la calle Independencia, en Santos Dumont o alguna otra, doblan, ¿no es cierto?, viran, sigue por la avenida Perú, etcétera, hasta que en un punto determinado allí estaban los personajes. Ahora sí suben al taxi y le piden que los lleve nuevamente a aquel sector. Y ahora sí le dicen: observa nuestro vehículo. Y él se queda mirando, y ahora sí, cuando ellos desaparecen, ve que hay una gran cosa iluminada. De ella como que se abre en su parte baja, estaba suspendida, por supuesto, se abre como una compuerta, desciende un haz de luz que cubre el diámetro en que están parados estos dos personajes. Se recoge esta luz como si fuera no solo una luz, sino que más bien una cosa sólida, ¿no es cierto?, como si hubiera sido un ascensor que descendió, cubrió los cuerpos y luego los tomó y se los llevó al interior del aparato. Y ahora ve que el aparato hace un pequeño movimiento, toma posición y sale velozmente hasta perderse. Entonces el taxista esta vez me cuenta esa parte del relato y me dice: la primera parte, busque usted a Mandolino, a Armando Navarrete, y dígale ojo de gato, y él va a entender. Y no pasaron 2 o 3 días, aun cuando yo lo veía a este artista hacía por lo menos un año, justo 2 o 3 noches más adelante sí que lo encuentro. Nos hacemos una seña, le grito ojo de gato, él se baja del vehículo en que andaba y vino la conversación que complementó toda esta historia. Ese es el hecho, el caso de los hombres de negro que tuve ocasión de conocer, que conoció también Armando Navarrete, y que nos sirve de pauta para dar inicio a un caso nuestro, de los hombres de negro, agregando el otro, ¿no es cierto?, del cual no tenemos muchos detalles, ocurrido en Concepción, en Chihuayante, donde también la característica es que hay personajes de negro con lentes oscuros que son vistos por la noche y que por supuesto son muy llamativos por su indumentaria y su característica en general. Y ahora iríamos entonces a revisar los otros casos que ha marcado por ahí en esta enciclopedia de los hombres de negro Luis Riquelme. Carlos Muñoz, primero usted. Muy breve la acotación. Esa parte que ellos son llevados a la nave, estos hombres de negro, me da la impresión por el relato que usted hace, es como ese teletransportador que se ve en la nave Enterprise, en esa serie Viaje a las Estrellas. Me da la impresión una cosa así. Cabría preguntarse, ¿qué hacían acá los hombres de negro? ¿Qué misión tenían? ¿Qué estaban buscando? Para quedar en el misterio eterno. Claro, eso en realidad no lo sabemos, porque en el caso Concepción no hay más datos. Se sabía muy poco en el año 68 de los hombres de negro. Solamente los que estábamos enterados de la existencia o nos gustaban los temas, ya algo habíamos leído.
De modo que hacerse esa pregunta yo creo que no va a alcanzar ninguna respuesta. En otros casos sí que su acción era bastante preciso. Amedrentar gente, tomar contacto con algunos personajes que escribían o investigaban, como los casos que mencionó Luis Riquelme de Jessup y de James McDonald. Eran dos hombres investigadores de entidades privadas que ponían el acento y dudaban de muchas cosas que se daban como respuesta por aquel tiempo, incluso enfrentándose a las autoridades. Y por eso mismo que en un primer tiempo también se hablaba de que pudieran ser hombres de la CIA, los llamados hombres de negro. Fíjate que está consignado, y esta cosa yo no lo sabía, ¿eh? El ingeniero canadiense Wilbur Smith, creador del proyecto Magnet, muere igualmente. Está consignado. ¿Se acuerdan? Por allá por los años 52, 54 más o menos, no me acuerdo, cuando está empezando esta cosa de la creación del plan Magnet, qué sé yo, mantener un ovni así en alguna... Es un proyecto canadiense de esa época. O sea, perdón, es que no todos estamos enterados. Sí. Usted siempre habla... Que yo tengo muchas cosas en la cabeza. Entonces, sí. Usted lo dice para mí, para que yo lo recuerde. Sí. Ya. Se trata de un proyecto, ¿no es cierto?, que en Canadá estuvo realizando la Fuerza Aérea. Correcto. Y el propósito era tratar de lograr un ovni de acuerdo a las características que más o menos ya se comentaban por aquel tiempo, es decir, con una propulsión especial no convencional, con algún sistema de trabajos de magnetismo o de había un estudio con imanes o qué sé yo. Y entonces, bueno, se estaba realizando algunas experiencias, algunos ensayos. Lo mismo hacían los Estados Unidos, ¿ah? Correcto. Igualmente, James McDonald, es decir, siempre pasó algo bien curioso con respecto a los hombres de negro. Siempre cuando estaban volviendo ya, digamos, estaban a punto de descubrir algo con respecto a la realidad de los ovnis, morían, los hombres de negro, o acallaban o simplemente silenciaban al personaje. También habían amenazas, ¿no? Más que amenazas. No, digo, aparte de haber... se cree que la muerte de algunos da como accidental, tenía algunos ribetes como de un crimen muy bien urdido. Si me permite, recuerda ahí vamos a recordar, pero un segundito antes, porque ahí me han llamado tanto sobre el famoso extraño del Pentágono, y después viene lo que se llama hombre de negro. Incluso hay una traducción de John Keel, que vamos a cortarla en ese momento porque aquí hay cosas de John Keel, un gran investigador norteamericano también, que algo tiene que decir. ¿Por qué permanecen callados? ¿O es todo invento de la imaginación? De eso vamos a estar hablando en este programa, que es un tercer programa con todas las preguntas que se han quedado sobre el tintero en torno a un tema que es muy apasionante, el de los fenómenos espaciales, el de los fenómenos paranormales. Y contamos hoy, una vez más, con la participación del profesor Andrew Álvarez, antropólogo. Buenos días. De Luis Germán Cajías, que ha estado muy militante en los temas de la cristiandad. Me aclara que él es un cristiano afiliado a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y Orlando Rimas, que es escritor, es locutor y es estudioso de todos estos temas. Y hay muchas preguntas planteadas. La última del día de ayer es en el sentido de que en un programa de radio se dijo que hay entre nosotros gente de otros planetas conviviendo. ¿Esto es comprobable? ¿Esta aseveración es cierta? Y lo pregunta Lucy Minutolo de Trujillo Alto. ¿Andrew? Bueno, de esto se ha hablado mucho y se ha comentado muchísimo. Es bien difícil poder especificar esto, pero podríamos señalar dos casos mundiales. Dos casos para hacerlo sencillo. Además de que este es un tema tan debatible y tan difícil de entender en ocasiones por el público en general. Mira, hay un caso que se llama el extraño del Pentágono, que aconteció en los años 50.
sobre un individuo que penetró en el Pentágono y estuvo viviendo por un año en Washington, Distrito de Columbia, y tenía acceso a toda la documentación militar norteamericana. Esta persona se llamaba Bamford, el nombre que tenía, y vivió allí en Washington, compartía con los generales, compartía con todo el mundo. Un día, sin que nadie lo esperara, este señor desaparece y lo dan por desaparecido. Cuando van a examinar su escritorio, su área de trabajo, había dejado una carta y una grabación. Cuando se lee la carta y la grabación, dice que él se despedía, que era Bamford, que no era de este planeta, que había estado aquí por un año viviendo con los humanos, simplemente para demostrarles la facilidad que ellos tienen para infiltrarse entre nosotros, y que tenía acceso a toda la defensa y a todos los descubrimientos militares que hubiesen. ¿Qué pasa? Se hace una investigación sobre esto, una investigación oficial. De hecho, el FBI investigó las raíces de este individuo, si había alguna cédula de nacimiento, acta de nacimiento, en qué universidades había estudiado, si había algún tipo de verificación de datos sobre la existencia de este hombre. No se encontró nada. Oye, ¿y cómo no permitieron trabajar en una agencia así? Se descubre después que habían sido básicamente falsificados todos los documentos. Inicialmente se pensaba que era un agente soviético que había infiltrado dentro del Pentágono. De hecho, se hizo hace una película hace muy poco tiempo, se llama No Way Out, que se trataba de este tipo de temas. Pero el individuo había dejado señalado que él era extraterrestre, no era soviético ni de ningún otro lugar. El otro caso mundial es el caso de los humitas, que supuestamente es los seres de Humo. Humo es una civilización que supuestamente, uso la palabra supuestamente, yo no puedo decir categóricamente nada, habitan cerca de la estrella Wolf 424, es una de las estrellas que están como alrededor de unos 15 años luz de este sistema solar. Vestidos de negro, y a pesar de que no hay pruebas científicas de su existencia, varias personas piensan que son reales. Estas 3 personas afirman haber tenido encuentros cercanos con ellos. Robert Luca nos narra su experiencia. Se movían muy rígidos. No se movían como nosotros. Creo que sus codos no se doblaban y parecían robotizados. Observé un Cadillac negro que estaba estacionado ahí. 4 hombres salieron de él y tenían apariencia oriental. Su piel era blanca y todos ellos vestían de traje negro. Nos inundaron con reportes de hombres de negro periódicamente durante los últimos 40 años. Estos reportes usualmente provienen de personas que ya han tenido experiencias con ovnis, ya sea un encuentro cercano, una observación o simplemente tras investigar este tema. Peter Roger Wicks, un experto en el folclore, ha investigado a fondo este fenómeno. Los hombres de negro son individuos que normalmente aparecen en el hogar o en el lugar de trabajo de personas que han observado un ovni antes de que éste haya revelado algo sobre su experiencia con alguna otra persona. El propósito de los hombres de negro es intimidar, es invadir la privacidad, es hostigamiento. Podemos relacionar este fenómeno en la era moderna de los ovnis con aproximadamente el año de 1953. Albert K. Bender era alguien que estaba muy interesado en lo oculto y la humanología, magia negra. Los periódicos describían su departamento como un museo del horror. Él investigaba los ovnis y pensaba que había descubierto el verdadero origen y naturaleza de los platillos voladores. Le envió una carta a un amigo suyo en la cual le revelaba lo que él creía era el secreto tras este fenómeno. Al poco tiempo, 3 hombres llamaron a su puerta. Uno de ellos llevaba la carta de Bender. Lo asustaron de tal manera que nunca más investigó algo relacionado con los ovnis. Si Albert K. Bender fuera el único individuo que ha sido visitado por estos hombres, probablemente podríamos considerar esto como un interesante caso de psicología, o el hecho de que un solitario y excéntrico individuo deseaba atraer la atención. Pero el problema aquí es que varias personas confiables que no tienen murciélagos en sus habitaciones o cuadros de monstruos en sus paredes, también fueron visitados por hombres de negro. Y es debido a este porcentaje de personas que vale la pena investigarlo. Robert y Betty Luca, quienes residen en Connecticut, afirman que fueron secuestrados por seres extraterrestres. En 1967 tuve un encuentro no muy lejos de donde estamos ahora. Recuerdo conscientemente la parte en que vi la nave y vi a uno de ellos descender muy cerca de mi auto.
Recuerdo que la nave descendía y entonces llegué a mi destino en la playa, pero me había retrasado varias horas y por algún tiempo y aún años después nunca supe qué había sucedido en ese lapso de tiempo hasta que me sometí a hipnosis regresiva.